La inflación, se siente distinta la inflación, según dónde viva, según lo que compra, según cuánto gane, pero seguramente lo que consume a diario es muy superior a lo que le van a decir ahora, más allá de que la estimación probablemente esté incluso encima de la del propio INDEC. Janina Álvarez trabaja en vivo. Buenas tardes, Guille. Y en la sede de la CGT en la calle Azopardo, como todos los meses, el rector de UMED, de la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo, dio a conocer, según el instituto que tiene la facultad, los resultados del índice de inflación del mes de abril. Según este estudio, fue del 2,4% y también hubo una baja en el ingreso de los salarios en relación a noviembre del año pasado. Nicolás Trota es el rector de la universidad. Y Nicolás, ¿cómo se llega a esta inflación de 2,4 en el mes de abril según el estudio que ustedes hicieron? ¿En qué se basaron? Sí, una inflación que no se desacelera, una inflación que en el primer cuatrimestre ha sido el 9,1. Tengamos en cuenta que la inflación de marzo también fue muy alta, el 2,7%. Y con la particularidad de nuestra medición que comprueba que la inflación afecta de forma simétrica según el nivel de ingreso. Afecta mucho más a los trabajadores de menores ingresos, el decil de menor ingreso, ese 10% de trabajadores que menos ganan, más que nada por lo que se vincula al aumento del gas de este mes, que de este 2,4, un punto de la inflación corresponde al aumento de la tarifa de gas en todo el país, que ha superado el 50% de la tarifa en este mes. Guillermo, Nicolás Trota los está escuchando para darle más detalles acerca de este estudio privado que dieron a conocer recién, donde estuvieron presentes referentes de los principales sindicatos y gremios que nuclean a la CGT. Gracias, Nicolás, por atendernos. ¿Cuál es el método, someramente, que utilizan ustedes para llegar a este cálculo, a esta estimación? Nosotros la medición la hacemos por un sistema que se llama scrapping, que es recopilación de datos vía internet, y también lo fortalecemos a partir de todo lo que es la medición en territorio, en la calle, nuestros encuestadores. La realidad es que nuestro indicador ha generado en el último año un fuerte nivel de confiabilidad. Y estamos demostrando cómo el efecto de la inflación también ataca la capacidad de compra del salario, porque la realidad es que los procesos paritarios vienen retrasados en cuanto a una inflación que golpea a los trabajadores mes a mes, ¿no? Y eso es lo que nosotros hoy presentamos conjuntamente con la presencia del secretario general de la CGT, pero también de la CTA en esta sede, como si tomamos en cuenta el último año, los trabajadores han perdido casi un salario, ¿no?, por esta inflación que no cede. ¿En qué sector impulsó la inflación hacia arriba, teniendo en cuenta que los alimentos suben, por supuesto que mucho más que el promedio, y como solemos decirlo habitualmente en este programa a nuestra audiencia, la inflación es un promedio de bienes de consumo, ¿no? Pero generalmente termina atacando a aquellos que menos ganan porque lo que más aumenta es lo que más se consume, ¿no? Sí, este mes el aumento principal se vincula a todo lo que es vivienda, el capítulo vivienda y sus servicios, ¿no? Por un lado el mencionado aumento de la tarifa del gas, pero también una fuerte suba del costo de los alquileres. Esos son los dos elementos que más han impactado a la inflación de este mes. También la suba de electrodomésticos y, como siempre viene pasando, una suba de alimentos, ¿no?, que golpea mucho en la canasta del sector trabajador. Principalmente tengamos en cuenta que cuanto menor es el nivel de ingreso, más del porcentaje del salario utiliza una familia trabajadora para hacer frente a los servicios públicos, que era un precio mucho menor en el pasado, y con los aumentos del año pasado y de este está afectando, al punto que nuestros propios estudios demuestran la necesidad muchas veces de modificación de la canasta alimentaria de la familia trabajadora. Usted dijo recién, Trota, que es un índice que genera mucha confiabilidad. ¿Confiabilidad en quiénes, y en tal caso sirve de parámetro para quiénes el índice que ustedes aportan con esta medición? A diferencia de otras mediciones, ¿no? Nuestro índice ha demostrado desde hace un poco más de un año que lo venimos realizando, que finalmente el número, por ejemplo, de la inflación del año 2016, nosotros el número final fue de 40,9, que es el mismo que presentó el Gobierno Nacional en su proyección de Producto Bruto Interno, una medición
de inflación que es federal, ¿no? Y que está dentro del promedio inclusive de las presentadas por las consultoras privadas. Para nosotros es central la construcción de información conjuntamente con las organizaciones sindicales para que estas organizaciones tengan información producidas por ellas mismas al momento de sentarse en una mesa de negociación, como pidieron hoy los secretarios generales de los sindicatos hoy aquí representados, que la paritaria no tenga techo, porque también estamos convencidos que los aumentos salariales son importantísimos para poder empezar a dinamizar una economía que no arranca, porque creemos que si el trabajador a partir del salario tiene dinero, es dinero que vuelca a la economía y va a empezar a reactivar una realidad de depresión económica que venimos arrastrando hace tiempo. Fíjese que hay un dato muy interesante que surgió en el último día de la semana pasada, que es el crecimiento de los créditos, y son los créditos personales que probablemente sean los más caros del mercado. Y se preguntaban a algunos analistas, ¿esto es porque hay más confianza o esto es porque no te alcanza la plata? En líneas generales uno tiende a pensar que la gente se endeuda para unificar sus deudas o para afrontar nuevos gastos que evidentemente no tiene con qué afrontar. Yo lamentablemente me inclino por la última, la necesidad de muchos sectores trabajadores de tomar crédito para no restringir el consumo, y sabemos que eso es un camino que conlleva a una situación familiar muy compleja. No, por eso la demanda de muchas organizaciones de que en el proceso de negociación paritaria no solo se permita empatarle la inflación de este año, remarco, ¿no?, un primer cuatrimestre con una inflación del 9,1, sino también el desafío de recomponer la pérdida de capacidad de compra del salario del año 2016. Recordemos, Pradai proyectaba una inflación del 25% en enero del 2016, la propia información presentada por el gobierno reafirma nuestro número de 40,9%. Este año proyectaban 17% y solo en el primer cuatrimestre estamos hablando de una inflación del 9,1%. Si anualizamos estaríamos rondando el 30% de inflación. Nuestra proyección para este año es un poco más baja porque creemos que el segundo semestre la inflación va a ser un poco menor, siempre y cuando no se tomen medidas económicas como nos sorprende muchas veces este gobierno cuando nos despertamos y nos damos cuenta que sube el transporte o suben ciertos servicios públicos. Pero en el mejor de los casos están entre 8 y 10 puntos por encima de la estimación del presupuesto. Nosotros creemos que la inflación este año no va a ser inferior al 23%. El número que presentamos en el mes de enero era del 25,2%, con la única salvedad que nosotros vemos en el presente, que nuestro grupo de economistas proyectaba un dólar, ¿no?, un poco más valuado de lo que tenemos hoy en día. El gobierno también ha anunciado su decisión de contener el precio del dólar, por lo menos hasta el proceso eleccionario. Hoy fue muy claro Héctor Daer, secretario general de la CGT, en cuanto a la necesidad no solo que las organizaciones sindicales tengan una propuesta sindical, sino que todos aquellos que creen que el modelo económico tiene que cambiar, aúnen esfuerzos en una construcción colectiva que permita que octubre no nos encuentre con más políticas de ajuste a todos los argentinos. Gracias, Trota, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. Gracias también a Janina Álvarez por habernos dado la posibilidad de hablar con él.